desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Juan el apóstol nos va a hablar del testimonio que dio Juan el Bautista respecto a sí mismo y respecto a Jesús. Cuando los judíos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas usan la palabra judíos, Juan sí la usa. Juan escribe su evangelio a los gentiles y utiliza más de 90 veces la palabra judíos. La mayoría de las veces hace referencia de una manera negativa, una sola vez de una manera positiva y 4 veces de manera neutra. La vez que la hace de manera positiva es cuando dice: la salvación viene por los judíos, punto. Pero la mayoría de las veces, de esas 90 y tantas veces, como unas 89, cuando hace referencia a judíos, hace referencia a la alta dirigencia religiosa y política que se oponía a Jesús. Entonces dice: cuando los judíos, los que se oponían a Jesús, enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas. Juan el Bautista fue anunciado por un ángel antes de nacer. Llevó el voto de nazareo, no cortó navaja, ni tomó vino. Creció y vivió en el desierto. Lucas 1:80. Esto es interesante. Que el capítulo 1 de Lucas tiene 80 versículos. Sí, no lo sabía, ya lo sabes. Lucas 1:80, hablando de Juan el Bautista en su nacimiento. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Entonces, Juan vivió en el desierto. Probablemente vivió en una comunidad esenia. El judaísmo no estaba conformado por un solo grupo. Habían 5 grupos distintos de judíos que peleaban entre ellos. Los saduceos tenían el control político del Sanedrín y también controlaban el monopolio del mercado que había en el templo. Lo espiritual no les importaba. ¿Qué les importaba? El dinero. El sumo sacerdote era saduceo. Los fariseos, en un momento la palabra fariseo significa apartado. Quedaron ellos escandalizados de la manera como los saduceos llevaban las cosas y se refugiaron en la palabra, en la ley, los profetas. Y empezaron a estudiar la ley y los profetas y empezaron a ponerla en práctica. Creían en la resurrección de los muertos, creían en ángeles. Los saduceos no creían en nada de eso. Creían en milagros, los saduceos no creían. Pero ellos añadieron estipulaciones, reglas, códigos, limpiamientos, añadieron al judaísmo. Así que cuando un fariseo, les dice Jesús, conseguían un prosélito, alguien que no era judío, se convierte en judío por los fariseos, Jesús dice: le ponen cargas tan pesadas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar por las exigencias de las cosas que tenían que hacer. Un fariseo no podía dar más de 90 pasos el día sábado. ¿Qué? ¿Sí? Se levantaban de la cama, que iban al baño. 1, 2. Porque el día sábado no se debía trabajar, no se debía caminar. Imagínense las ridiculeces de las cosas que colocaban. Saduceos, fariseos, estaban los herodianos, que querían ganar favor político de las autoridades romanas y decían que el rey romano era la autoridad enviada por Dios, solo les daba el interés político. Saduceos, fariseos, herodianos, estaban los celotes,
que eran los guerrilleros, que querían hacer una guerra de guerrillas y conseguir un hombre que sea capaz de liderar a las masas y levantarse en armas contra el poder del yugo romano y conseguir la libertad nacional. Eran guerrilleros, nacionalistas. Y por último, los esenios, que si los fariseos en un momento fueron apartados, estos fueron recontra apartados. Los esenios se separaron por completo porque creían que el judaísmo estaba llevado mal. Y ellos se alejaron y vivieron en cuevas, en comunidades apartadas, donde vivieron dedicados a la oración y a las escrituras, esperando el pronto retorno del Mesías. Ellos hablaban de dos Mesías que iban a venir. Muchos creen que este apartamiento que tuvo Juan el Bautista en el desierto es que participó de la espiritualidad, la oración, los ayunos de los esenios. Los famosos rollos de las cuevas del Qumran, donde se encontraron libros del Antiguo Testamento exactamente como los tenemos ahora, que datan del primer siglo de la era cristiana, perdón, antes de Jesucristo todavía, eran de una comunidad esenia que vivía en Qumran. Entonces, dice que enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas. Juan probablemente empezó su ministerio a los 30 años. Y Juan era, si estaba en el vientre de su mamá Elizabeth, cuando María la fue a visitar y María ya había concebido del Espíritu Santo, se llevaban menos de un año entre Juan y Jesús. Así que Juan empezó a predicar meses antes que Jesús empezara su ministerio. Predicaba el bautismo de arrepentimiento, denunciaba el pecado enérgicamente y las multitudes lo seguían al Jordán. Él hacía saber a la gente cuál era su condición. Y este es el propósito del curso que vamos a empezar a ofrecer en la iglesia desde este viernes por 9 semanas consecutivas. Es dar argumentos para poder mostrar a la gente cuál es su situación delante de Dios. Las multitudes lo seguían. Y los miembros del Sanedrín, que era el conjunto de gobierno religioso político de los judíos, que estaban bajo la autoridad romana, lo del Sanedrín les preocupaba que hubiera un hombre que arrastrara multitudes, porque los celotes podían aprovechar eso para hacer una revolución contra Roma. Así que enviaron gente a que averiguaran. Los judíos enviaron una delegación para averiguar quién era él. Habían sacerdotes, porque Juan el Bautista era hijo de Zacarías. ¿Y cuál era el oficio de Zacarías, su padre? Sacerdote. Y los hijos de sacerdotes heredaban el sacerdocio. Así que Juan el Bautista era hasta cierto tipo un sacerdote, pero raro, bien raro, peludo, bien peludo. El nombre de Juan, si Juan tendría que presentarse ante un judío, él se hubiera presentado Juan ben Zacarías bar Abías. Juan, hijo de Zacarías, descendiente del sacerdote Abías. Ese es el nombre completo de Juan. Estos dirigentes que vendrían de Jerusalén averiguarían quién era él, si es que era un falso profeta. Dice que había sacerdotes y levitas. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el oficio del sacrificio, agarraban los animales, los amarraban, los sacrificaban, limpiaban, pero también hacían a veces de guardia personal. Así que era la guardia de seguridad que acompañaba a estos sacerdotes. Si estos sacerdotes determinaban que Juan el Bautista tenía que ser apresado y llevado al templo, eran los levitas quienes iban a hacer eso. Pero siempre los dirigentes políticos y religiosos le tenían miedo a las multitudes. Y a Juan lo seguían multitudes. Vemos cómo se inicia los pininos de la hostilidad de la dirigencia judía contra Juan el Bautista y luego contra Jesús, que terminaría
en la muerte de ambos. Dice que enviaron sacerdotes desde Jerusalén para que le preguntasen, y la manera como está construida la frase es tosca. ¿Tú quién eres? La manera de formular la pregunta era despectiva e incriminatoria. Hoy día podemos traducirla como ¿quién diablos te crees que eres? Eso era lo que le estaban preguntando a Juan. Insistían saber su identidad y cuál era la naturaleza de la misión que él estaba llevando a cabo. Habían pasado 400 años en silencio. Había pasado generación tras generación y Dios había dejado de hablar. Lo último que había dejado el Antiguo Testamento es: Elías va a venir a preparar el camino del Mesías. Ya apareció Juan después de 400 años y la gente se dio cuenta que había un profeta entre ellos, y era por eso que la gente lo seguiría. Juan fue el último profeta del orden antiguo, el Antiguo Testamento, y ahí terminaría el Antiguo Testamento. Juan sabía lo que la gente estaba rumoreando y se preguntaba quién era él. Esta pregunta le daba la oportunidad para responder claramente quién era él. Versículo 20. Juan confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. La manera como está construida esta frase nos da un testimonio legal que puede ser presentado ante una corte. Yo confesé. Juan confesó y no negó, sino que confesó: no soy el Cristo. Se trata de un testimonio legal, de una confesión. Juan pudo decir simplemente: no soy el Mesías, pero añade el pronombre yo para hacerlo más enfático. Yo no soy el Cristo. Juan el apóstol cuenta este testimonio de Juan el Bautista porque la iglesia primitiva tuvo que lidiar con un grupo de discípulos de Juan el Bautista que creían y que enseñaban que Juan el Bautista era el Mesías. Al escribir Juan esto, siendo un anciano, en los mismos labios de Juan el Bautista, negando que él es el Mesías, era para darle una respuesta a estos discípulos de Juan el Bautista que habían esparcidos por el mundo. Pablo, en el libro de los Hechos, se encuentra con un grupo de judíos. Cuando les pregunta: ¿y ustedes qué conocen? Solo el bautismo de Juan. No habían escuchado la predicación del Evangelio de Jesucristo. Versículo 21. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Dijo: no lo soy. Entonces: ¿eres el profeta? Y él respondió: no. Los sacerdotes siguen sin saber quién es Juan, así que continúan con las preguntas. Estaba profetizado que Elías vendría, ya lo hemos leído en Malaquías 4 del 5 al 6, y se preguntaban: ¿será este Elías? ¿Será él el que prepara el camino? Y Juan, fíjense que a cada pregunta Juan responde con menos palabras, menos palabras, menos palabras, y de manera más escueta dice: no lo soy. Recuerden que Elías no murió, sino fue arrebatado. Juan está diciendo que él no es Elías regresando a la tierra literalmente, pues así lo esperaban. Y Juan responde: no. Y luego viene la tercera pregunta: si no eres el Mesías y no eres Elías, entonces ¿eres el profeta? ¿Y a qué profeta se refieren? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, de los versículos del 15 al 18, Moisés profetiza que él un día va a enviar un profeta y que este profeta va a decir la verdad al pueblo. Entonces, desde Deuteronomio 18 hasta ese tiempo, el pueblo estaba esperando la llegada de ese profeta que Moisés había dicho, este profeta que
llevaría el pueblo hacia Dios. Si me acompañan brevemente a Juan 6:14, Juan capítulo 6, versículo 14. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿A qué profeta se refieren? Al que dijo Moisés en Deuteronomio 18. Juan capítulo 7, versículo 40. Y algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían: en verdad este es el profeta. Así que había en la comunidad judía una expectativa de un profeta que vendría. Esperaban al profeta, esperaban a Elías y esperaban al Mesías. Juan el Bautista está diciendo de manera enfática que él no es ni el uno, ni el otro, ni el que sigue. Él no es. Y la última vez responde no. Responde no. Y ahora los judíos están en un problema. Han sido enviados por el Sanedrín a levantar un informe y no tienen nada que decir. Y cuando se encuentran en esta situación, van al grano. Le dijeron: ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista cita Isaías 40, versículo 3. Se presentó a sí mismo como aquel que va por delante, como aquel que es la voz, como aquel que anticipa. De niño viví en provincia, en muchas partes del Perú, costa, sierra y selva. Mi padre era militar, cada 2 años lo cambiaban, cada 10 años nos mudamos a otro lugar. Y recuerdo de niño haber estado en la plaza de armas de Bagua, o de Tumbes, o de Piura, y haber escuchado esos autos que pasaban con sus megáfonos haciendo propaganda. Y se va a reunir este sábado a las 6 de la tarde el aspirante a las elecciones por diputado fulano de tal, va a regalar polos y va a escuchar al pueblo su necesidad. Y la gente iba al pueblo a escuchar a este aspirante a diputado. Pero el que está en el carro, en el megáfono, ¿es él el diputado? ¿Está él atrayendo la atención hacia él? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente es una voz que anuncia la venida de alguien. Y Juan el Bautista simplemente se identifica a sí mismo como una voz, como un instrumento, la voz del logos, la voz de la palabra, del verbo, la voz que anuncia la venida del Mesías. Es increíble el perfil bajo que tenía Juan. Él nunca buscó nada para sí, siempre tuvo claro que él era la voz del desierto que anticipaba el retorno del Señor. Cuando un rey iba a un pueblo, llegaban los militares, los soldados, y quitaban las rocas, rellenaban los huecos, para cuando la comitiva del rey llegara, el camino estuviera allanado. Ese era Juan, estaba allanando el camino. Juan no estaba interesada en que lo miraran a él, sino que solamente se enfocaran en el Rey de Reyes. El versículo 24 es un paréntesis y dice: los que habían sido enviados eran de los fariseos. Claro, a los saduceos no les importaba un pepino a las partes religiosas, pero a los fariseos sí. La mayoría de los miembros del Sanedrín eran saduceos. Solo les interesaba la ganancia económica y lo político. Lo irónico es que el sumo sacerdote no era una persona religiosa, sino una persona materialista y que pensaba en política. Los fariseos eran más espirituales, se jactaban de conocer la ley, las escrituras, y habían desarrollado un código de rigurosas observaciones y ritos de purificación.
Si existía un grupo dentro del judaísmo a quien le interesaba saber sobre la venida del Mesías, o algún profeta, o Elías, eran los fariseos. Lo triste es que aún siguen esperando al Mesías. 25. Y le preguntaron entonces, si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Qué cosa tienes que ver en esto? ¿Qué asunto tienes? Si no eres ni este, ni este, ni este, ¿qué cosa eres? ¿Y por qué te pones a bautizar? ¿Qué te incumbe esto? Pero que hay algo interesantísimo. Y escuchen, ¿dónde se origina el bautismo? El bautismo se origina del celo de los fariseos. Cuando una persona que no era judía se acercaba a Dios por la moral, por los valores, por la ética de los judíos, y dejaban su cultura pagana y deseaban ingresar al judaísmo, los fariseos exigían que aquellos que venían del mundo gentil tuvieran una ceremonia de purificación y de limpieza diferente. Los fariseos habían desarrollado técnicas de purificación. ¿Cómo debían lavarse las manos? Un judío no podía lavarse las manos por encima de los codos. Perdón, ¿qué estás hablando? Es decir, yo puedo lavar las manos así, mis manos están por arriba de los codos, ¿no es cierto? O puedo lavarme las manos así, están por debajo de los codos. Normalmente el día de hoy nuestros lavabos están por debajo de nuestros codos, nos lavamos las manos así. Para un judío ese lavamiento no tiene sentido. Pues dice que el agua, ese lavamiento es el que tiene sentido, el de abajo. Pero cuando uno se lavaba, porque ellos se le ponían la jarra y se lavaban, dice que la suciedad volvía. Entonces uno tenía que lavarse las manos hacia arriba más bien. Entonces habían desarrollado todo un código de cosas de cómo debía ser, que la suciedad que sube, que la baja, la gotita me sube y me baja, ay, me sube y me baja. Bueno, habían desarrollado todo esto. Y si un gentil, un pagano iba a entrar al judaísmo, purificación total, con Scotch Brite y Ariel, súper blanqueador, al río, a rascarse toditos. Así que la ceremonia del bautismo fue inventada por los fariseos para darle el ingreso a un pagano, perro, cochino, gentil, a volverse judío. Y por eso era que tenía que bautizarse. Pero ¿qué cosa era lo que les desconcertaba a los fariseos? ¿Quiénes estaban bautizando con Juan? ¿Quiénes? Judíos. Y ellos no podían entender porque el bautismo es para perros gentiles. Y Juan el Bautista estaba llamando a judíos. Un momentito, aguante el carro, para el coche. Nosotros, los judíos, somos hijos de Abraham y por consiguiente cielo fijo. Y Juan, hoy día dentro del cristianismo hay un grupo que enfatiza lo mismo, fijo para el cielo, y viven como paganos. Juan predicó un mensaje de arrepentimiento. Date cuenta cómo vives, date cuenta todo lo que tienes, lo que has logrado y lo que Dios te ha dado, y vives dándole la espalda a Dios, porque no te acuerdas de Dios solo cuando lo necesitas. Y Juan predicó este mensaje de arrepentimiento. Ustedes saben que las personas más difíciles para llegar a Jesucristo no son los grandes pecadores. Jesucristo, ¿de quién paraba rodeado? De pecadores. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, vino un grupo de fariseos y se le acercaron. Y Juan el Bautista lo vio, ¡ay, qué lindo! Los líderes del judaísmo, mis amados hermanos, vienen a refrendarme, vamos a bautizarlos. Eso le dijo Juan con el dedo.
en medio de los ojos, como que fue una pistola. Generación de víboras. ¿Quién los incitó a huir de la ira venidera? Les dijo su vida. Jesús toma esa frase prestada de Juan el Bautista y luego la usa, generación de víboras. Así que las peores personas para alcanzar al Evangelio de Jesucristo son las buenas, las que van a la iglesia todos los domingos, las que se golpean el pecho y luego rajan de la vecina. Esas son las peores, las que se creen buenas. En la iglesia tú muy bien, tu religión, tú yo estoy bien. Esas son las peores, porque creen que están bien, al igual que por ser hijos de Abraham la tenían fija. No podían entender cómo Juan se atrevía a bautizar a hijos de Abraham. Además, ¿cuál era su autoridad para hacerlo? En Ezequiel 36:25 hay una profecía que dice: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Estamos en la iglesia de acá a un mes, exactamente un mes, 30 días, el 8 de octubre, tener nuestro bautizo. En Gracia Calvary Chapel y en las Calvary Chapel no exigimos que se tome un curso de 8 o 10 semanas respecto a lo que es el bautizo y después cómo deben de diezmar. No hacemos nada de eso, porque creemos que la convicción la da el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña: cree en el Señor Jesucristo y luego, como un testimonio público que has creído en el Señor Jesucristo, refréndalo. ¿Cómo? Pasando por las aguas del bautizo. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo, un día, un 2 de mayo del año 1978, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero 7 años después, en el verano de 1985, decidí que había llegado el momento de bautizarme en agua. Quería seguir a Jesús y quería hacer las cosas como deben ser. Quería cumplir la palabra y nada de lo que Dios diga en su palabra para mí, no quería perdérmelo. Y lo decidí de manera voluntaria. Todos aquellos de ustedes que sientan en su corazón que Dios los convence por el Espíritu Santo de hacerlo, anótense. Ese día lleva su ropa de baño, un polón blanco encima. El bautismo es por inmersión. En Romanos da un mensaje muy lindo y muy sencillo, que es una figura que el viejo hombre es enterrado en las aguas bautismales y muere. Y así como Jesucristo resucitó a los muertos, se levanta un nuevo hombre después de las aguas del bautismo, un discípulo de Jesucristo. Bueno, y para terminar, Juan dice, versículos 26 y 27, Juan le respondió: yo bautizo con agua. Y cambia el tema de arranque. ¿Tú por qué bautizas? Cuando dice, bautizo por agua, y cambia el tema. Pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí. La Reina Valera 60 añade: el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan le resta importancia al hecho del bautismo y se enfoca en aquel que ya se encuentra entre ellos y aún no lo conocen. Días atrás, Jesús había sido bautizado por Juan en el río Jordán. Inmediatamente del bautizo, el Espíritu Santo lo había llevado a Jesús al desierto. Y al cabo de 40 días fue tentado por el mismísimo diablo. Jesús vence la tentación y aparece, arranca su ministerio público. Esto que está diciendo Juan a los fariseos que han venido a preguntarles el día anterior, es decir, al día siguiente de este evento, Jesús aparece y se encuentra con Juan. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? No se pierdan el próximo capítulo de esta serie, el Evangelio según San Juan. Añade un último detalle, que esto ocurrió en una región al otro lado del río Jordán, en Betábara.
o una Betania oriental, y ubique el lugar exacto donde ocurrió. Vamos a orar. El testimonio de Juan es poderosísimo. Juan explica y Juan enseña que él simplemente es el que ha sido enviado antes para señalar al Mesías, el Cristo. Vivimos en una sociedad que ha decidido creer un montón de tonterías. Si hoy día sales de la iglesia y tienes un almuerzo familiar con la familia, quiero que hagas esta pregunta. Mira, una tarea para que te sorprendas. Y la pregunta va a ser esta. ¿Cuántos de ustedes creen que en la reencarnación? ¿Creen en la reencarnación? Y luego la segunda pregunta, ¿y cuántos de ustedes creen en la resurrección de Jesús de los muertos? Quiero que hagan esas dos preguntas y no van a creerlo. Que un país que se considera occidental y cristiano como el Perú, más gente cree en la reencarnación que en la resurrección de Jesús. La Biblia es clara, no hay otra. Y la Biblia es clara, Jesucristo resucitó. No llegamos a darnos cuenta que la vida en el mundo es difícil, porque vivimos en un mundo caído. Pablo en Romanos 8 describe esto, dice que la creación aún gime esperando el día de su redención. Vivimos en una sociedad caída, vivimos en una sociedad en que cada día es más rampante la inmoralidad. Ahora la inmoralidad es abierta. Hace 20 años habían pecados que por vergüenza uno se ocultaba. Hoy día se enorgullecen de su pecado y exigen que sean respetados como una minoría, cuando en realidad se trata de una perversidad y de una perversión. El cuerpo humano fue creado para que un varón y una mujer se unan. Todo lo que es fuera de eso es antinatural. Y si es antinatural, no es lo normal, no es la regla. Pablo en Romanos capítulo 1 le llama perversión. Hoy día los medios de comunicación, el cine, alientan por que uno experimente la homosexualidad y la heterosexualidad. Conozco el caso de muchachas, 15 años, 14 años, que una amiguita le dice, ¿y ya sabes besar? Ay, no. Y cuando beses con tu enamorado, ¿cómo vas a hacer? Ay, no sé. Ven, yo te enseño. Te voy a enseñar cómo besar. Te voy a besar. Ay, gracias por enseñarme a besar. Así que su amiguita le enseñó a ella cómo besar. Eso es normal. Es normal. El día de hoy. Tus hijos, tus hijas en el colegio lo hacen. ¿No lo sabías? Pues prepáralas. Porque ya no hay valores. Y cada vez es menos. Cada vez es más difícil seguir a Jesús, seguir a Dios en medio de una sociedad que cada vez es más promiscua. Todo es doble sentido. Todo tiene que ver con la inmoralidad. Y lo festejan y se ríen. Y si tú te pones serio, tú eres el que tienes el problema. Tú no toleras las lisuras y las groserías, tú eres el que está raro. Porque cada vez debemos ser más laxos en todo. Más laxos en todo. Y hablemos del swing. Intercambio de parejas. Cada vez más normal. Se juntan 4 parejas de amigos y se sortean, se cambian parejas. Y después comparten sus experiencias, cómo fue con la otra pareja. Hoy la inmoralidad más bien es raro ser una persona moral.
Y el mundo te va a comer y te va a tragar si ya no lo está haciendo. Y sabes, si hay una manera de poder vivir en este mundo y en esta sociedad por encima, y es con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que hacemos cada domingo. Al final hago una oración, se toca una canción y una invitación a las personas que hoy día quieran recibir al Mesías, al Cristo en su vida. Pero no puedes recibirlo si no reconoces que lo necesitas. No puedes pedir perdón de pecados si no estás arrepentido. Quien no es consciente de su problema no lo puede solucionar. ¿Cuántas veces me han dicho: Lucho, por favor, ayuda a mi hermano que tiene un problema de drogas? Y yo le tengo que decir: si tu hermano no viene a buscar la ayuda, no lo ayudo, porque no voy a perder mi tiempo ni el tiempo de él. Uno tiene que reconocer que tiene una necesidad. Y hoy día te enfrento con tu necesidad espiritual. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Te invito a que lo recibas en la persona del Espíritu Santo con una oración. Yo voy a hacer una pequeña oración, luego viene una canción. Durante la canción me voy a parar acá adelante. Te invito a que pases adelante. Quiero orar contigo para que recibas a Jesús en tu corazón. Perdón de pecados, vida nueva. Señor Jesús, Juan fue esa voz en el desierto y dio un paso al costado para que tú tomaras tu lugar y enfrentaste la cruz y moriste por mí. En esa cruz pagabas por mis pecados y los pecados de toda la humanidad, pero personalmente yo me acerqué a tu cruz y recibí ese perdón que me otorgabas. Creí en tu muerte en la cruz y desde ese día tu Espíritu Santo vino a mi vida, me iluminó y me la cambió para siempre. Oro, Señor, por las personas que aún no te han experimentado en sus vidas. Dales el valor de ponerse de pie y venir acá adelante y confesar al mundo, a los ángeles, a Dios: yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias te doy, Señor. Toca corazones, te lo pido en el nombre precioso de Jesús.
corazón, pero háganla con todas sus ganas. Señor Jesús, vengo ante ti esta mañana consciente de mis faltas, mis fallas, mis pecados, mis temores. Tú conoces todo de mí, sabes las necesidades que tengo. Y esta tarde, 9 de septiembre del año 2012, quiero abrirte la puerta de mi corazón y recibirte como mi Señor y Salvador. Creo que en esta cruz, hace 2000 años, pagaste por mí, pagaste por mi pecado, y eso me dio acceso a Dios. Quiero encomendarte mi vida y pedirte que hagas de mí esa persona para la cual tú tienes un propósito. Quiero vivir para ti, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Han tomado la decisión más importante de su vida, y voy a pedirles que puedan acompañar a Máximo y a Tuli 3 minutos. Van a darle un consejo muy breve, si pueden ir con ellos. Felicitaciones, que Dios me lo bendiga. Yo no sé si les pasará a ustedes, pero yo me emociono mucho cuando veo varones pasar adelante. ¿Y saben por qué me emociono? Porque es más difícil que un hombre lo haga. Las mujeres son más emocionales, no tienen problema de mostrar sus sentimientos. Un hombre no, le es muy difícil. Y ver que 4 varones se han puesto de pie para decir: yo quiero seguir a Jesús, es espectacular. Vamos a ponernos de pie y terminar alabando al Señor con la última canción. Del maestro, la joya fina que tenemos atrás también, la joyería fina. Bien, vamos a gozarnos con esta nueva canción, se llama Más Dulce. Día contigo es más dulce que ayer, y cada día contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer. Vamos, iglesia, cada día contigo. Cada día contigo es más dulce que ayer. Es más dulce que ayer. Y cada día contigo, sí, Señor, es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que ayer.